En Cheboksary ha sido alcanzada una de las principales empresas del complejo militar industrial ruso, responsable de los sistemas de navegación para los Shahed, Iskander y armas de alta precisión. Y este golpe no es solo contra un taller, sino contra la propia lógica de los ataques puntuales de Rusia. En Washington, la administración de Trump ya se está preparando para un escenario de pérdida de control sobre el Congreso y una posible ola de investigaciones políticas, lo que podría convertir a Estados Unidos en un escenario de presión política interna. En Europa y Eslovaquia se intensifica el conflicto en torno al futuro de Ucrania en la UE. Y esto ya no es diplomacia, sino una lucha dentro de las coaliciones gubernamentales. Este es un nuevo episodio en el canal Focus. Yo soy Mikhailo Jordovenko y hoy analizaremos 3 acontecimientos que ya están formando la agenda global e influyendo en las decisiones al más alto nivel. ¿Vamos allá? En la noche del 5 de mayo, la ciudad rusa de Cheboksary fue objetivo de un ataque con misiles que, según datos preliminares, estuvo dirigido contra la empresa de la sociedad anónima VNIR Progress, uno de los elementos más críticos del complejo industrial militar ruso. Este objeto no es una fábrica común, sino que opera en el sector de la microelectrónica y los sistemas de navegación que constituyen la base para la guía precisa de los misiles y drones rusos. Los vehículos están destrozados. Tras el anuncio de la alerta aérea en la ciudad, los residentes locales informaron sobre una serie de explosiones que se produjeron en oleadas y no como un solo impacto, lo cual es frecuente cuando se ataca a instalaciones industriales de gran tamaño. Tras las primeras explosiones, se observaron destellos brillantes en el cielo y sobre la zona industrial comenzó a formarse un denso humo que poco a poco cubrió parte de la ciudad. Según informaron fuentes locales, el incendio fue tan grande que podía verse simultáneamente desde varios distritos. Por separado, se informa sobre daños a la infraestructura civil. Los escombros alcanzaron un centro comercial. Se rompieron las fachadas y los cristales, lo que indica una onda expansiva de considerable potencia o la dispersión de fragmentos tras el impacto en el objetivo. El papel clave de VNIR Progress consiste en la producción de módulos GNSS y sistemas de antenas adaptativas tipo Cometa que permiten a los misiles y drones rusos operar en condiciones de guerra radioelectrónica activa. Estos sistemas, de hecho, cumplen la función de contrarrestar el bloqueo de señales. Estos sistemas estabilizan la señal incluso cuando la navegación por satélite es interferida por medios de guerra electrónica. Sin ellos, parte de los drones Shahed rusos pierde precisión o se desvía completamente de su curso. Por eso, un ataque a esta empresa significa potencialmente la destrucción no solo de una producción específica, sino de toda la arquitectura de guiado preciso del armamento ruso. Además, la empresa suministra electrónica para los sistemas Kalibr, Iskander-M y los kits UMPK que convierten bombas aéreas convencionales en municiones guiadas. De hecho, se trata de un nodo por el que pasa una parte significativa del armamento de alta precisión de la Federación Rusa. En Estados Unidos se está formando un escenario de reinicio político que podría activarse ya después de las elecciones intermedias al Congreso. Según informa The Washington Post, en la administración de Donald Trump ya se están preparando para la posibilidad de perder el control de una o incluso ambas cámaras del Congreso. Los abogados de la Casa Blanca están realizando sesiones informativas a puerta cerrada para los designados políticos, donde explican los mecanismos de supervisión parlamentaria y los procedimientos de posibles investigaciones. Se trata de instrucciones detalladas sobre cómo interactuar con el Congreso, cómo responder a las solicitudes, cómo trabajar con documentos y cómo evitar formulaciones que puedan ser utilizadas en investigaciones legales. De hecho, la administración ya está siendo preparada para un escenario de auditoría política por parte de la oposición. En el entorno político de Estados Unidos cada vez se discute más la posibilidad de que los demócratas obtengan el control, al menos, de la Cámara de Representantes. Esto activa automáticamente el mecanismo de audiencias, solicitudes de documentos y posibles investigaciones sobre las actividades del Poder Ejecutivo. La popularidad de Donald Trump está disminuyendo gradualmente y el factor clave señalado es la presión económica y las consecuencias internas de las decisiones de política exterior.
Las encuestas sociológicas registran un aumento en la ventaja de los demócratas en cuanto a las simpatías electorales. Paralelamente, en el sistema político de Estados Unidos ya comienza el posicionamiento no oficial de cara a las elecciones de 2028. Los nombres de los posibles candidatos del Partido Republicano empiezan a sonar públicamente, lo que indica un inicio temprano de la lucha por la sucesión. El sistema entra en una fase en la que cada decisión se analiza a través del prisma de futuras investigaciones y consecuencias políticas. En Europa, se intensifica el conflicto político interno en torno a la cuestión de la ampliación de la UE y la posible adhesión de Ucrania. En Eslovaquia, el Partido Nacional Eslovaco de la coalición declaró su intención de exigir al primer ministro Robert Fico garantías oficiales de que no apoyará la adhesión de Ucrania a la UE durante su mandato. La posición del partido se basa en la exigencia de fijar la línea política del gobierno en forma de un compromiso a largo plazo, lo que de hecho limita el margen de maniobra del primer ministro en las negociaciones europeas. En caso de negarse a proporcionar tales garantías, el partido contempla una crisis política dentro de la coalición, incluida la posible salida de la mayoría gubernamental. Esto crea una situación en la que la cuestión de la integración europea de Ucrania deja de ser un asunto de política exterior y se convierte en un factor de presión política interna en determinados países de la UE. El encuentro entre Volodymyr Zelensky y Robert Fico se presentaba anteriormente como un paso hacia la normalización de las relaciones. Sin embargo, las contradicciones internas dentro de la coalición demuestran que la posición de Eslovaquia sigue siendo inestable y depende de la lucha política interna. Como resultado, el tema del ingreso de Ucrania a la UE se convierte en una herramienta de influencia política interna y no solo en un proceso diplomático. Debemos tener relaciones bilaterales sólidas con Eslovaquia, incluso cuando realmente existan diferencias de opinión. Hemos discutido las posibilidades de un encuentro y el trabajo a nivel intergubernamental. He encargado al equipo que trabaje en todos los detalles. Resumamos estas tres noticias. En el ámbito militar, los ataques en Cheboksary demuestran la vulnerabilidad de la base tecnológica rusa, que proporciona la precisión de las armas modernas, desde drones hasta sistemas de misiles. Y esto genera consecuencias a largo plazo para toda la estructura del complejo militar industrial ruso. En el ámbito político, Estados Unidos se acerca a un periodo en el que cada decisión del gobierno puede convertirse en objeto de investigación, y la lucha por el control del Congreso determinará no solo la política interna, sino también el rumbo exterior del país. En el ámbito europeo, la cuestión de la ampliación de la UE deja de ser un proceso puramente diplomático y se convierte en un elemento de lucha política interna que influye en las posiciones de los gobiernos y coaliciones en diferentes países. Como resultado se forma un panorama común, ataques militares, crisis políticas y contradicciones diplomáticas que comienzan a desarrollarse simultáneamente, aumentando el nivel general de incertidumbre. Ya no se trata de eventos aislados, sino de procesos paralelos que están cambiando las reglas del juego para todos los actores clave del sistema internacional. Escriban en los comentarios cuál de estos tres acontecimientos, en su opinión, tendrá el mayor impacto a largo plazo en la política mundial y suscríbanse al canal Focus.